sí hay argumentos para señalar que el señor Pedro Castillo ha sido detenido de una manera ilegal. Es decir, se le ha acusado de un delito que no corresponde, como es la rebelión. De lo ocurrido en las últimas horas con Pedro Castillo y estas recientes declaraciones dadas, por ejemplo, por el señor Guido Bellido, en donde se señala que Pedro Castillo no recuerda lo que había leído, vamos a conversar con el politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas. Señor Cárdenas, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Tenemos a nuestro invitado en línea? ¿O se fue? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, Muy muchas buenos gracias días. por atendernos a esta Muchísimas hora gracias por la de la invitación. mañana. Bien. A ver, empecemos en primer lugar por estas expresiones del señor Guido Bellido el día de ayer, señalando que conversó con el presidente Pedro Castillo y cuando le preguntó pidiéndole una explicación de por qué él había tomado esta decisión, ¿no? ¿Por qué había leído eh, este documento que lo tenía en las manos de manera muy temblorosa, anunciando la disolución del Congreso y toda la historia que ya sabemos? Y dice pues que el presidente no recuerda, no sabe lo que ha leído. Eh, yo decía que esto es un disparate, que es ni siquiera poco creíble, es nada creíble. Yo no sé qué opinión usted pueda tener sobre el particular, si es que estos van a ser los argumentos de la defensa que van a establecer justamente las líneas por las cuales se va a manejar el señor Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Mire, yo creo que hay que verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Lo que usted menciona del ex premier, no olvidemos que ha sido premier el señor Claro Guido que sí. Bellido, pues no es nada creíble, ¿no? Porque el señor Pedro Castillo, si efectivamente hubiera estado drogado o bajo o bajo la influencia de alguna sustancia, hubiera sido incapaz de leer pues varias páginas de un discurso, ¿no? El señor Pedro Castillo en ese discurso que pues fue su salto al abismo, pues leyó sin ningún problema todas las palabras, ¿no? Todas las páginas. Y además mostraba una actitud sumamente nerviosa, o sea, era consciente de lo que estaba leyendo y creo yo era consciente de que estaba dando el paso hacia el abismo, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, digamos, la estrategia legal del presidente Castillo, porque lo que menciona Guido Bellido, pues es un hecho anecdótico, ¿no? Que no Sí. tiene ningún sustento, pero desde la estrategia legal sí hay argumentos para señalar que el señor Pedro Castillo ha sido detenido de una manera ilegal. Es decir, se le ha acusado de un delito que no corresponde, como es la rebelión, ¿no? Y que ahora pues está en una situación que no está claro por qué está detenido, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que se le imputan? Y con el pasar de las horas ya se ha presentado un amparo en este sentido, que ha sido admitido por el Poder Judicial. Pues la situación se complicaría de sobremanera si el señor Pedro Castillo es liberado, ¿no? Desde el punto de vista político, porque su liberación significaría pues un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento, recordemos que tenía 30% de aprobación. Exitosa. Y desde el punto de vista jurídico también tendría implicancias para la Fiscalía de la Nación, que lo ha detenido al parecer de manera irregular, ¿no? Entonces, pues además hay otro elemento que implica al gobierno mexicano que está solicitando ya formalmente el asilo político, ¿no? Entonces, mientras la presidenta Dina Boluarte no tenga un gabinete, pues no va a haber quien maneje este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que debe ser hoy mismo, porque ya han pasado 2 días, de que se juramente al premier y al nuevo gabinete para poder manejar la situación política, la situación jurídica, las protestas ciudadanas que cada vez están creciendo más. Yo coincido con usted, ¿no? El señor Montoya, pues, habla de que son pocas personas, pero recordemos que para encenderla, esto va a ir creciendo y creciendo si no se controla, si no se negocia, si no se aborda. Sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha, señor Cárdenas? No tenemos, sí, Sí, se continúe, por no favor. tenemos actualmente ministro del Interior que pueda pues dirigir a la policía, Claro, ¿no? asumir la Y lo responsabilidad peor que política, se ¿no? puede hacer, Eso es lo importante. exactamente, exactamente, ¿no? Y yo creo que lo peor que se puede hacer en un escenario como este es empezar a gasear a los manifestantes, porque eso incrementa
la indignación ciudadana, ¿no? Ahora, le escuché decir a usted que desde su perspectiva, si no me equivoco, Pedro Castillo ha sido detenido arbitrariamente. Eh, lo que pasa es que no está claro cuál es el delito que se le imputa, ¿no? El de rebelión, desde mi perspectiva, y he leído a diferentes constitucionalistas, creo que no calza, ¿no? Por el tema Ya. del alzamiento en armas, ¿no? Ujú. El señor Castillo no se ha levantado en armas, ¿no? ¿Cuál es el delito que se le imputa al señor Castillo? Porque ese de rebelión no calza, Exitosa. ¿no? No Ya. está claro. Ya, ok. Ahora, lo que se señala también es de que él en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, al haber estado ordenando, entre otras cosas, el cierre del Congreso y todo lo que hemos escuchado, ¿no? En ese breve discurso que salió en vivo y en directo a nivel nacional, hacen de que él haya estado cometiendo, no sé, si un delito o una infracción constitucional en vivo y en directo, y por lo tanto estaba en plena flagrancia, y es en ese sentido que las autoridades actuaron y luego pasaron a su detención, como hemos visto también a través de las imágenes de lo recogido en el centro de Lima. Efectivamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, pero se tiene que de cumplir el debido proceso, ¿no? El expresidente Castillo tenía en ese momento inmunidad, ¿no? No se le podía así detener como si nada, ¿no? Había Ujú. que hacer un proceso de antejuicio político que no se hizo. Sí, pero me refiero yo al Eh, tema de la flagrancia. O sea, estaba en plena comisión, todo tiene la apariencia de hacerlo, de estar cometiendo, en este caso, algún tipo de delito. Ya, eso hay que definirlo, pero obviamente, ¿no? Pero claro, pero es el que eso asunto se tiene es, que definir. eh, ¿Cuál eh, es? claro, y ahí está el tema. Por eso es que se ha optado Y por eso esta se tiene que detención notificar al preliminar, momento ¿no? de su Por, detención. por eso es que se ha optado por esta Se detención tiene que preliminar que sí calza notificar al dentro momento de su detención. del procedimiento legal correspondiente. Son 7 días. Y durante estos 7 días es donde se va a establecer justamente eso que usted también está exigiendo, y mucha de la población que ha salido a protestar seguro también quiere que las cosas estén claras antes de que la propia defensa de Pedro Castillo pueda Claro. seguir argumentando detención arbitraria y otros aspectos que van a favorecerlo. De seguro que sí. Claro, pero no solamente la población, ¿eh? Recordemos que que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted Exitosa. lo puede ver en su Twitter. O sea, no es Ujú. algo menor, ¿no? Sí, pero No es ya algo estamos menor lo hablando que de está injerencia sucediendo. ya extranjera en asuntos internos. Lo que está haciendo México también es lo mismo. Eso se llama injerencia ya. Bueno, ¿O no pues cree usted que es eso. injerencia? Yo creo que, por ejemplo, en el caso mexicano, que conozco bien, México no le debe dar el asilo a Pedro Castillo, ¿no? Ujú. Porque Pedro Castillo, independientemente de la formalidad de la detención, el debido proceso, que es importantísimo, porque estamos hablando de los derechos fundamentales de una persona, yo creo que los graves delitos a los que se le imputan, que están vinculados con corrupción, ¿no? Merecen pues una investigación profunda, ¿no? Sí, pero es que Pero eso él no estaba quita huyendo, de y el propio presidente de México lo echó, ¿no? Si queremos utilizar una frase coloquial, le echó a Pedro Castillo al decir que sí, él se estaba dirigiendo al, ¿cómo se llama? Al local de la embajada de México para que pueda ser asilado como lo había solicitado. O sea, Pedro Castillo era consciente de lo que estaba de haciendo. acuerdo. Pero ¿bajo qué? Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo que se le investigue porque se le acusa de delitos muy graves vinculados con corrupción de su Eso es gestión muy y de su aparte. Claro, mandato, ese es ¿no? otro tema ya. Ujú. Claro, Es otro pero tema que tiene que pasar no previamente se por le el puede... Congreso de la República también, ¿no? En donde tienen que tomarse decisiones porque no puede actuar el Exactamente, Ministerio ¿no? Público O ahí sea, de manera tan graciosa por y eso sencilla. yo le hago mención del debido proceso, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando Ah, de sí, un claro, mandatario, ¿no? por Entonces, supuesto. que tiene una serie de protecciones legales, ¿no? Por eso Ujú. yo le digo, eh, ¿cuál es el delito por el cual se le acusa a Pedro Castillo en ese momento? No está claro. Exitosa. Muy bien, le quiero agradecer el estar con nosotros por su participación esta mañana, señor Alonso Cárdenas. Muy gentil. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.